Vamos con la participación del ingeniero Ramón Alburquerque. Buenos días. Muchas gracias, José Luis Mendoza, y los distinguidos acompañantes de ese panel de intelectuales de la comunicación de la Z101 en Santo Domingo, en el estudio Willy Rodríguez. Hoy, en las reflexiones con Bienvenido Rodríguez, nos queremos referir al tema del fideicomiso. El fideicomiso, para que el pueblo entienda, es el instrumento que utiliza una persona, una empresa, cuando entiende que el patrimonio que ha creado a través del tiempo, de los años, pudiera estar debilitándose o no bien mantenido o multiplicado a consecuencia de que él, en lo personal, no quiere, no puede, o está cerca del final de su vida, o está enfermo, o impedido de administrarlo con la brillantez que antes lo hacía. Entonces, crea una entidad a la cual entrega, pone en mano esos patrimonios, esa empresa, esos recursos, esa mina, esos pozos petroleros, esa mina de oro, esas plantas de generación de electricidad, en fin, esos terrenos turísticos, lo pone para que un equipo de personas con unos mandatos específicos los administren para su prosperidad, y luego decide también al mismo tiempo a quién va a beneficiar los beneficios, a quién se le entregarán, a qué se destinará. Esa figura nació en Roma, en el Imperio Romano, y tuvo mucho éxito, pero siempre en manos de particulares, no en manos del Estado. Porque imagínese usted, si la empresa, el proyecto de Punta Catalina que inició el gobierno pasado de Danilo Medina, al cual se opuso mucha gente, una gran cantidad de personas, nació en medio de los escándalos, se asignó, se ha comprobado ya, de manera dolosa, se pagó 95 o 92 millones para obtener el contrato por parte de Odebrecht. Las empresas han sido sancionadas, excepto la empresa Manuel Estrella aquí, que está en el altar de la patria y en el altar de las iglesias, premiado con más contratos sin haberse examinado ni estudiado, porque si Odebrecht fue sancionada y Tecnimont y todos los otros, entonces, ¿qué virtud extraña, rara tiene esta empresa? Que resulta que no se le puede tocar ni con el pétalo de una flor. Pero bueno, así son las cosas aquí. Si ese proyecto de Punta Catalina, que incluso el actual presidente dijo en su momento que sospechaba que había una sobrevaluación de 1.000 millones y para eso hizo un video, hubiera sido entregado en un fideicomiso a grupos oligárquicos. Hoy que él ha venido a la presidencia, que ahora puede decidir la suerte de Punta Catalina, nada hubiera podido hacer, porque si se presta esto a 30 años de manera irrevocable, el pueblo está perdiendo la visibilidad y el control y la supervisión de sus recursos. Lo mismo que si se tratara de una mina de oro, o ahora los terrenos de Pedernales, cuyo fideicomiso incluso autoriza que se cree el propio equipo que maneja el fideicomiso, otro fideicomiso, y se podrá crear una urdimbre, una hilación de fideicomisos y fideicomisos que dure la eternidad,
perdiendo el control de ese patrimonio público del pueblo dominicano que, si ha de vivir en democracia, ha de tener el derecho de supervisar, de pedir cuenta, de que le rindan cuenta, de saber cómo andan las cosas. El fideicomiso aquí en República Dominicana nació para fines hipotecarios prácticamente, mediante la ley 189-11 del 2011. Y entonces se ha querido extender la sábana sin cobertura legislativa para meter fideicomisos. ¿Cómo anda el fideicomiso a nivel mundial? Porque ni el gobierno dominicano ni periodistas interesados en querer hacer ver lo que no es verdad pueden ocultar la realidad de lo que ocurre en el mundo. López Obrador llegó a México y habían como 230 o 240 fideicomisos de todos tipos, hasta para proteger los mariachis y todo se destinaba, habían 3.600 millones de dólares segregados en solo 109 fideicomisos de los 230 y tantos. Entonces, ¿qué hizo López Obrador en México? Que envió a la Cámara de Diputados, para que ésta eliminara esos fideicomisos. Para que eliminara esos fideicomisos. Y la Cámara de Diputados los eliminó. La Cámara de Diputados los eliminó. Los 109 fideicomisos. ¿Y qué dijo López Obrador? Que a él lo habían electo, que al gobierno lo elegían para administrar el patrimonio público. ¿Cómo puede un gobierno a luchar tanto para llegar al poder, para entonces querer no gobernar y entonces poner en manos de los grupos oligárquicos que a su juicio esos grupos son los únicos que tienen talento, los únicos que saben, los únicos que tienen notabilidad, cuando todo el mundo sabe su negra historia de muchos de ellos? ¿Cómo puede un país ponerse en manos de grupos de dudosa honestidad? ¿Y cuál es el interés de hacerlo? ¿Por qué eso? Porque el Banco de Reserva es el éxito más rotundo de este país y es un fideicomiso. ¿Quién ha dicho que si no hacemos los fideicomisos este país no podrá avanzar? ¿Acaso Estados Unidos está fundado en los fideicomisos? Pero en Inglaterra, en Gran Bretaña, se eliminó gran parte de habían como 12 fideicomisos públicos y fueron prácticamente eliminados todos. Pero ahora mismo, Lula da Silva en Brasil acaba de eliminar 10 fideicomisos. Esto está demasiado claro. No es mejorar la ley, es no hacerlo. No hacerlo, no insistir en eso. Porque fíjense esto, reflexionen en esto. Posiblemente todos los gobiernos de República Dominicana han sido corruptos, pero ¿cuándo venimos a saberlo? Cuando han pasado, cuando perdemos el miedo de decir la verdad, cuando ya no tenemos intereses para defenderlo, cuando ya no nos estamos beneficiando de sus acciones y entonces no es necesaria adular al presidente, decirle que sí a todo lo que él hace, aunque luego se demuestre que es todo lo contrario.
nos damos cuenta de los actos de corrupción, de las cosas mal hechas, después que los gobiernos terminan o en medio de rumores. Pero todos esos actos de corrupción, el gobierno que surja con la fuerza y con el propósito de sancionar la corrupción, podrá llevarlo a los tribunales. Pero puede llevar a los tribunales cuando se haya concedido a Pedernales y todo, y se haya hecho eso todo, no, porque eso es irrevisable por 30 años, eso es irrevocable, nos estamos metiendo en un lío, este gobierno está metiendo el país en un lío. Y una gran parte del país no quiere eso. ¿Por qué insiste en atarugarlo, meterlo, enterrarlo, hacerlo pasar contra viento y marea? Se dirá que tiene el apoyo del Congreso, pero todo el mundo sabe que ese Congreso es un amasijo de intereses. Ahí todo el mundo está pensando en reelegirse. Las modificaciones a los estatutos del PRM se hicieron ofreciéndole a todo el mundo la reelección. Ahí nadie está realmente pensando en nada. Lo que están es pensando en lo suyo, dejando en bandoleras el interés nacional. Entonces mañana, cuando la gente no esté de acuerdo con eso, lo tiene encima por 30 años, quiéralo o no, se demuestre o no que eso es una corrupción, se demuestre o no que hay vasos comunicantes, se demuestre o no que lo que están hoy tratando de hacerlo también tienen intereses, porque ¿acaso son santos? ¿Usted cree que son santos? Y entonces, ¿qué es lo correcto? Como este es un tema controversial, como el fideicomiso está en desprestigio en el mundo entero, solo aquí, incluso es sospechoso porque esa ley la aprobó el gobierno pasado, primero la del 2011, pero esa ley de alianza público-privada la aprobó el gobierno pasado. Pero en lo que sí están de acuerdo este gobierno y todos los otros es en que los mismos grupos oligárquicos sigan arriba, mamando la misma teta, fuñendo a los dominicanos para beneficiar los mismos grupos oligárquicos, las mismas personas, los mismos grupos familiares en el gobierno de Balaguer, en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Danilo y en el gobierno de Luis Abinader. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pudiera el país estar sometido a un acto lamentable si esto termina imponiéndose como parece que se impondrá, por la falta de interés nacionalista de defender el patrimonio nacional de casi la mayoría de los legisladores? Es sospechoso que visiones del Estado distintas, como las de Leonel, la de Danilo y la del la cúpula del PRM ahora coincidan. Están dispares en algunos aspectos, pero en el fondo todos están de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Llevar esto a un referéndum. El gobierno que se quiera salvar y no que mañana no tenga que le caiga todo encima. Porque fíjense, el tan proclamado fideicomiso de Pedernales, el doctor Vidal Potentini, en nuestro programa en la Z, hablan los sabios en la Z, demostró que estaba mal estructurado. Oigan esto, si eso, así como están diciendo que eso es lo mejor del mundo, estaba mal estructurado y deberían darle vergüenza a eso. Resulta que el terreno donde se iba a ejecutar el fideicomiso era parte del Parque Nacional y no lo habían previsto. Ahora lo están modificando.
ese equipo impresionante de gente, de que los sabiondos haciendo un disparate, porque cómo usted puede, ese mismo de Pedernales al que le transfirieron 3,000 millones, en el fondo era fallido. ¿Quién iba a venir a invertir ahí cuando analizaran que es una gran parte del área de los terrenos está dentro de un parque nacional y han tenido que sacarlo, redefinirlo? Esto demuestra que como somos humanos, pero unos humanos con más o menos talento cometen más errores que otros. Entonces, esto debe pararse y llevarse, así como demostramos que en el caso de la central térmica Punta Catalina, eso era un soez regalo a la oligarquía. Lo demostramos, ese contrato, por eso lo tuvo que enviar al CES y dejarlo morir ahí, porque tenía 12 formas de que ellos pudieran, que ese grupo pudiera quedarse con todo, sin pagar un chele, demasiado cosa. Usted si tiene un error en un contrato, yo puedo suponer que se le escapa a cualquier humano. 2 errores también, 3, pero si son 12, usted lo que tiene es la intención de eso, de hacerlo. No me venga con pendejada, que no me va a enredar. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Ningún presidente tiene el derecho de entollarle la vida al país, de hipotecársela y que luego, en base a legalidades y legulegismos, no se pueda desenredar eso y tengamos que mamárnosla. Porque ya eso está hecho y hay la seguridad jurídica, porque aquí solo hay seguridad jurídica para el gran capital, los grandes magnates, para el pueblo al carajo. Entonces, dejémonos de cosas, lo que está mal hecho, lo que es una intención de atraco de los patrimonios de un pueblo, así hay que llamarle. Si lo quieren hacer imponiéndose a todo el mundo, que lo haga, pero que una voz dijo la verdad, aunque se quede sola esa voz. Y otro tema que en las reflexiones con Bienvenido Rodríguez queríamos tocar es el tema de que basta ya de echar culpas en la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Basta ya. Una guerra que nos está derrotando a todos, una guerra que está hasta casi amenazando con desintegrar la misma Unión Europea, una guerra que está poniendo a que gran parte de la población de Alemania esté presionando al gobierno para que cambie su posición, porque Alemania no son 10 años, no son 10, 15, 20 ni 30 años. Alemania debe tener 60 años dependiendo del gas ruso. Y el gas es gas. Se lo mande Estados Unidos en barco o se lo mande Qatar, eso es gas, a 2 veces el precio. Eso es gas. Y a final de cuentas, todas las naciones tienen sus virtudes y su dotación de patrimonio dado por la naturaleza. Si a la inmensa Rusia, Dios o la naturaleza les puso fabulosas reservas de gas, a final de cuentas eso es gas de la humanidad. Debe explotarse porque ya no podríamos vivir sin esos combustibles. Entonces, hacer una guerra para que Rusia no dependa para que Europa no dependa del gas ruso, para que entonces se lo venda el gas de Estados Unidos y se fuerce enviarlo desde Qatar. Una guerra que de paso, con la inflación y los desabastecimientos, está acogotando. Es todo el mundo en Tangañica, los obreros gimen por los altos precios de los alimentos, porque esto es mundial.
Pero además los pueblos se están preparando para cobrársela de los gobiernos que tienen, porque los pueblos siempre acusan al que está gobernando como culpable de los altos precios, de las angustias de la vida que tienen. Hoy los gobiernos no se dan cuenta de eso. Pero ya el mundo está enfilado y encuadrado, cada uno en su espacio. Ya la guerra tiene 315 días. Ha conseguido Estados Unidos variar la posición de Brasil respecto de condenar entonces a Putin y a Rusia. No, ahora peor, porque ahora viene Lula da Silva. Ha conseguido que Colombia, bueno, fue peor porque ahora Petro, contrario a Duque, no sanciona. Sanciona la guerra, sanciona la violencia, sanciona la rotura del ambiente de paz a nivel mundial, pero no está sancionando particularmente a Rusia. Ha conseguido Estados Unidos hacer variar a la Argentina de todo esto. No, lo que pasa es que como China está aliada con Rusia y América del Sur, con quien comercia ahora preferentemente por un descuido o falta de estrategia de Estados Unidos, es con China. Perú, 33% de sus exportaciones con China, a China, pero tan solo el 21% Estados Unidos, cuando hace 20 años era distinto, era al revés. Chile, por igual, 30 y tanto por ciento de sus exportaciones hacia China. Argentina, que estaba su balance a favor de Estados Unidos, ya va variando, cambiando, porque hace 2 años más o menos, Macri impulsó la reunión del G20 en Buenos Aires, y allí fue Trump y fue también Xi Jinping. Pero Trump no firmó ni un solo contrato con Argentina para aumentar el comercio, pero Xi Jinping firmó 30. Venezuela es la única que tiene más negocio, más comercio con Estados Unidos, y oiga qué ironía, y casi nada con China, muy poco con China. Búsquenlo en la misma página de la CIA, FATBook, la agencia de inteligencia que encabeza toda la franja de inteligencia de Estados Unidos, es la que publica esos datos. Si va a la CIA a publicar datos contrarios a los intereses de su país, cuando lo publica es que es 1000 veces cierto. Pero ha conseguido esa alianza Europa-Estados Unidos variar la actitud de los países árabes, que son de 800 a 1000 millones de almas en el planeta, que o son neutrales o están con Rusia, como Arabia Saudita, que por su poder económico es todo el símbolo del mundo árabe, con Rusia totalmente aliada en la OPEP. Pero ha podido cambiar la actitud de la India, con 1.400 millones de habitantes, igual que China, que ahora está comprando petróleo ruso más barato para incluso revenderlo. A esto hay que ponerle juicio, porque el militarismo, el armamentismo, el querer dinamizar la economía de un país haciendo guerra con otros países para vender armamento, para poner al mundo en tensión, para que todo el mundo se rearme, eso no es ético, ni es parte de la democracia, ni es parte del sueño americano. Entonces, en una propuesta o proposición donde todos salimos perdiendo, excepto los que fabrican armas y las venden,
es tiempo de que a esto se le ponga un fin ya. Porque el mundo, para prosperar, necesita certidumbre, necesita paz. No estamos sancionando a nadie, a ninguno de los lados. Para explicarlo hay que decir lo que cada uno hace. Tampoco se justifican las atrocidades, el uso de los drones Shahed 136 o los Shahed 129 de fabricación iraní, aunque Rusia e Irán lo niegan. De restos de drones derribados se ha podido determinar que tienen lo más seguro procedencia de Irán. Pero ¿y qué importa? Porque ¿y de dónde van las armas de Ucrania? Abiertamente, ¿quién es que ha aprobado 40.000 millones para rearmar? Pero ¿de dónde van? Ahora Macron le envía tanques ligeros. Pero ¿y qué interés debe tener Macron en prolongar una guerra que está llenando de angustia y de sufrimiento a su pueblo porque la inflación los está afectando? Pero esta es la guerra de la locura, porque lo que deberían desear su finalización, desde luego, las cúpulas en el poder son las que están estimulando. Los pueblos están abajo llorando, gimiendo, sufriendo. En España la gente casi no puede comprar la comida. Vea la televisión española, vea la televisión italiana, vea el grito potente del mundo entero, sufriendo las consecuencias de una guerra que no tiene sentido. Porque la energía es el principio del universo. Y la ironía es que creemos que sabemos mucho de la energía, pero los astrofísicos, los físicos y los científicos se han dado cuenta que lo que conocemos de la energía y del cosmos es apenas el 3% de la totalidad posible de la infinidad de la energía, porque tal vez el universo y el cosmos sean todo energía, porque al principio fueron energía, han sido energía y su destino es volverse energía. Cuando vuelva el Big Bang a estremecer los fines, los contornos del universo. Muchas gracias.